Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a Esta Boca es Mía. Durán, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos hoy como panelista. ¿Le pasó alguna vez de recibir una amenaza con el tono díganle a Durán que va a morir en la calle? No, por suerte, por ahora no. Impacta, ¿no? Sí, claro. Díganle a Díaz, fiscal de corte, que va a morir en la calle. Eso decía y filmaba o decía que pertenecían al Comando de Restauración Nacional. Esa fue la amenaza que el sábado por la noche se recibió telefónicamente en Fiscalía. No es la primera amenaza que recibe el fiscal Díaz. Seguramente esta última remite... La anterior era por el Comando Barnett, ¿se acuerdan? Sí. Es posible que se vincule a lo que fue el último posteo de Díaz, una vez que se supo la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que de alguna manera decía que los crímenes en la dictadura no eran de lesa humanidad, a lo que el propio fiscal hace referencia que no se está aplicando, bueno, la Convención ¿no? Americana de Derechos y demás. ¿Qué es lo grave de esta situación? Que existan comandos con este sabor, con ¿no? Esta cosa fascista tan compleja, que haya una Suprema Corte que entiende que los delitos de la dictadura no son o no se comprenden como delitos de lesa humanidad. ¿Cómo hay que mirar este asunto en concreto? Vamos primero con un tape para repasar los hechos. Ya venimos. La amenaza fue a través de una llamada a las oficinas de la Fiscalía, fuera del horario de atención al público, según informó el diario El País. Un hombre le dijo al guardia que atendió: «Somos el Comando de Restauración Nacional. Dígale a Jorge Díaz que va a morir en la calle». El caso lo tomó el fiscal de turno, Gilberto Rodríguez, que informó de la amenaza a la Jefatura de Montevideo y a Inteligencia Policial, que ahora se encarga de la investigación del caso. Según pudo confirmar Telemundo, la llamada fue recibida este sábado a la noche y enseguida se dispusieron medidas extra de seguridad al jerarca. No se sabe aún el motivo de las amenazas, pero no es la primera vez que Díaz es objeto de estas llamadas. Anteriormente fue el autodenominado Comando Barnett, que en febrero de este año lo incluyó a Díaz en una lista de 13 personalidades destacadas en la defensa de los derechos humanos que morirían en caso de que algún militar se suicidara por las investigaciones de delitos en dictadura. Bien, ¿cuáles serían las primeras reflexiones que surgen de escuchar esto? Sí, a ver, siempre esto es una relación miedo-confianza, ¿no? ¿Realmente es una amenaza sin sentido o es una amenaza real? Eso es lo que a veces genera en la persona, este tipo de ataques directos. Pero hay que ver también el contexto. Si recuerdan, cuando antes que asumiera Mujica, hubo también encapuchados con las banderas de libertad o muerte, y también se llamaban un comando, donde en aquel momento Díaz ocupaba ser el juez del crimen organizado y el juez que investigó esa causa. A ver, esa connotación fue una connotación también de una amenaza, era previo a la asunción de Mujica, lo que llevaba al país a todo el cambio, ¿no? Entonces, a veces estas cuestiones, lo que quiero decir, no estoy ninguneando ni desestimulando lo que ocurrió, que es lamentable, sino que muchas veces también hay otros fines políticos que se meten dentro de lo que es una amenaza. Bien, pero entonces, según tu planteo, ¿esta sería una amenaza más o tiene algo en particular? A ver, yo creo que tiene mucho de particular cuando hace unos días nada más el Centro Militar publica una carta abierta en el semanario Búsqueda, donde casualmente habla de que este fallo de la Suprema Corte de Justicia significa una restauración. Una restauración. ¿Cualquier similitud será pura coincidencia? No lo sé. A mí me genera mucha preocupación que cada vez que se busca avanzar en la verdad, cada vez que se busca avanzar en la justicia vinculado a los hechos de la dictadura, aparecen estas reacciones de personas que en su gran mayoría deberían estar presos. ¿Qué opinás? Son cobardes. Derecho viejo, cobardes, y se escudan en el anonimato. Sí. ¿No piensan matar en realidad? Los que integran esa lista, cuyos nombres ya están publicados en la prensa, ¿deberían estar nerviosos? Una pequeña cuestión. Lo de Mujica fue después de que era presidente, y fue peor porque entró un tipo en la casa de Mujica, siendo el presidente, por la parte del fondo, le mostró la grabación del famoso video aquel y se fue caminando y nunca le hicieron nada. Es decir, ahí creo que el presidente le erró de palo a palo, ¿no? Le tenía que haber agarrado el pescuezo y si vos de acá no te vas.
o llamar a la guardia, por lo menos. Hubiera tenido éxito la investigación, Pero está el comando Barneys, sí, se podía haber investigado más. Está el comando Barneys, está estos ahora. Son cobardes, porque en este sistema democrático, si tienen temas, si tienen discusión y tienen opinión y se quieren manifestar en contra, que salgan y den la cara y opinen y que armen un partido y traten de conseguir el apoyo de la gente. Entonces, la cobardía no hay que tenerle miedo. Creo que sí, que hay que buscar de cualquier manera a esta gente, identificarla y llevarla a la justicia. Me permiten, tengo un... Sí, para no ser el único justo que no habla. No, igual ibas a poder hablar después, ¿eh? Le pasa que tengo un móvil importante, pero dale. Móvil, Tenemos en este momento en contacto a Nelson Villarreal, secretario de Derechos Humanos de Presidencia de la República. Está con Diego. Buenas tardes para los dos. Buenas tardes, Victoria, ¿qué tal? Un placer de saludarlos. Efectivamente, estamos con el secretario de Derechos Humanos de Presidencia, Nelson Villarreal. Muchas gracias por recibirnos, Nelson. Gravísima esta amenaza a Jorge Díaz, el fiscal de corte. Usted primero se solidarizó en el minuto nada más con él y segundo, dijo que podía tener connotaciones institucionales y personales. ¿De qué se refería y cómo lee esta situación usted? Bueno, a ver, lo primero es pensar de que la democracia se fundamenta y se construye en el proceso de los derechos humanos. Creemos que cualquier amenaza, intimidación a una persona y sobre todo a alguien que tiene un cargo tan importante para la institucionalidad democrática, es un violentamiento que debe tener una reacción fuerte. Cuando dije lo personal y lo institucional, me refería de que a la persona hay que solidarizarse, el caso del fiscal Díaz, independientemente del cargo y a la vez en el cargo por la connotación que esto tiene. En ese sentido, creemos que la democracia uruguaya tiene en algunos aspectos algunas deudas relativas al pasado reciente, pero no sabemos en realidad dónde están motivadas estas amenazas. Y esto es muy importante tener claro, que hay que esperar que la investigación que se ha lanzado llegue a sus últimas consecuencias, a ver si efectivamente está ligado este grupo que le llaman de Restauración Nacional, tiene que ver con el pasado reciente por una impunidad aún no resuelta en muchos aspectos, aunque se ha caminado bastante en investigaciones y quizás justamente porque se está caminando en esas investigaciones es que está este tipo de reacción. Pero no tenemos que dejar de lado que pueden existir otros actores que no quieren ser verificados o estar bajo la ley. Y en esa perspectiva, entonces, la solidaridad tiene que ver sobre todo con el compromiso con la democracia y los derechos humanos. Victoria, te escuchamos. Sí, tal vez usted sepa, si se puede decir, ¿le consta a las autoridades que existan grupos, no sé, paramilitares, que aunque no estén activos, se dediquen a este tipo de amenazas? A ver, la Secretaría de Derechos Humanos no tiene sobre eso ningún dato específico. Creo que de alguna manera tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio de Defensa pueden tener información sobre ello. El presidente de la República creó un grupo de trabajo de verdad y justicia, el cual justamente en el proceso de investigación con la Secretaría del pasado reciente está develando los hechos que de una u otra manera han tenido la reacción que hemos visto con el comando Barneys o ha tenido reacciones de algún tipo. Creo de que a nosotros lo que nos interesa como Secretaría de Derechos Humanos es que como ciudadanía y como Estado reaccionemos ante esto que es crear miedo a actores públicos que obviamente no lo van a lograr porque justamente la democracia se constituye, se fortalece en la medida que se responde y se juzga este tipo de situaciones. ¿Qué incidencia o cuán desvinculados están como Secretaría de Derechos Humanos ante los casos que están hoy en trámite o en juicio por justamente violación de derechos humanos? ¿Tienen injerencia allí? Bueno, no, porque están en la justicia, ustedes no tienen influencia ninguna. Bien, a ver, la presidencia tiene dos niveles de la Secretaría de Derechos Humanos. La Secretaría de Derechos Humanos que yo llevo adelante, que tiene que ver con la visión integral de los derechos, por tanto, visualizar los derechos humanos que se pueden estar violando hoy, no solo el pasado reciente, o los que tienen que ver con el pasado lejano. En ese sentido, nosotros estamos lanzando hoy el tema del Mes de los Derechos Humanos y que vamos a realizar en 5 lugares del país, a lo cual convocamos a los televidentes que puedan participar en Durazno, La Valleja, Paysandú, Canelones y Montevideo, en esto que es justamente fortalecer la idea integral de los derechos humanos. Pero el presidente
de la República, para poder justamente procesar en forma específica lo que es el pasado reciente, creó ese grupo de trabajo Verdad y Justicia, cual pueden hablar con el doctor Michelini o con los otros integrantes, que les pueden dar la respuesta a lo específico de la investigación. Sí estamos en comunicación, el eje común tiene que ver con lo que es memoria, educación y derechos humanos, es decir, es necesario que las nuevas generaciones tomen conciencia de lo que implica que el Estado se haya quebrado con una dictadura y que exista relativa impunidad que es necesario disipar para el nunca más, donde la democracia sea el fundamento de la convivencia de todos. ¿Qué opina cuando desde algunos sectores justamente de defensores de derechos humanos o familias que siguen peleando por búsqueda de verdad y de justicia acusan al Frente Amplio de tener supuestos acuerdos con militares para que las causas vayan lentas? Bueno, a ver, creo que es pertinente de que los actores que no solo sufrieron esto, sino todos, directa o indirectamente, busquemos que esto se resuelva. Y en ese sentido es el compromiso con familiares y con todos, con toda la ciudadanía y con la sociedad respecto al tema. Creo que legítimamente se puede presuponer en algunos actores que se va más lento de lo que se buscaría llevar adelante. Pero el presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, el gobierno del Frente Amplio y toda la estructura se ha comprometido en este proceso para el nunca más. Por tanto, si existieran algún tipo de acuerdo, deberían ser visibles. Hay que salirse de la idea de que existen cosas fuera de lo público, que existen cosas que de alguna manera atan para no resolver la verdad y la justicia. Bien, esta amenaza al fiscal Díaz, ¿cuán aislada es? ¿O les consta a ustedes que existan amenazas similares y que sean más corrientes de lo que uno imagina? Perdón, y reforzando la pregunta, quisiera saber si son comandos capaces de llevar adelante las amenazas o trabajan simplemente hasta ahí, hasta infundir el miedo. Bueno, a ver, lo que podemos constatar hoy es el hecho de la amenaza, que debe ser condenada. Podemos constatar que se ata una forma ideológica que le llama de restauración nacional, pero no podemos dar cuenta de eso, que justamente una investigación va a tener que denotar, mostrar efectivamente si estamos ante un grupo aislado, estamos ante una red, estamos ante actores que están atados al pasado y no dejan llegar adelante los procesos de esclarecimiento. Por tanto, hacer cualquier afirmación en ese sentido me parece que no es pertinente ni prudente. Nosotros de la Secretaría de Derechos Humanos lo que decimos que emerja este tipo de amenazas e intimidación busca crear miedo y es lo que no se va a lograr en la medida que las instituciones democráticas se fortalecen, en la medida que profundizan hasta lo que más pueden el hecho de que todos los actores de la sociedad estén bajo la ley y en ese sentido es lo que nosotros desde la Secretaría estamos pretendiendo. En lo personal, mi solidaridad con el fiscal Díaz tiene que ver con que estamos todos construyendo procesos de acrecentamiento de derechos humanos. Nos deben preocupar tanto la violación de derechos humanos del pasado reciente, del pasado lejano con las desigualdades territoriales, étnico-raciales, de género, como también aquellas que fueron cometidas en el periodo dictatorial y las que se pueden producir hoy porque las estructuras del Estado no dan cuenta muchas veces de algunos problemas concretos que puedan estar dándose de violación a la dignidad humana. Nelson Villarreal, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Diego, para ti también. Muchísimas gracias a ti. Adelante, Victoria, gracias. Bien. Y gracias a ti, Ale, por ayudarme a mantener los tiempos, viste que después me llaman la atención por la cucaracha. Además, la gente no sabe que una conexión cuando se tiene... Hay que ir de cabeza, hay que ir porque, exacto. No solo porque la persona puede tener obligaciones, sino porque a veces la conexión se cae. Exacto. Y cuando la tenemos hay que aprovecharla. Lo tengo muy claro. Con relación a todo este asunto sobre el cual los compañeros ya han emitido comentarios, a mí me parece que hay uno que también tiene que formar parte del análisis y tiene que ver con que a mí me resulta difícil entender, no digo que esto sea lo que vaya a ocurrir, que las agencias del Estado responsables de la inteligencia, de la investigación, no descubran a los perpetradores. Me resulta, pero francamente, muy difícil. Hoy día, a ver, yo qué sé, llamas a un kiosco a comprar un chicle y te dice su grabación está siendo monitoreada, y que yo llamo a la fiscalía y nadie se entera de dónde viene la llamada, dónde es. Voy a la esquina a ver a mi novia y todo el mundo sabe porque 72 cámaras me tomaron. Es decir, me resulta muy raro que los servicios de inteligencia al servicio
del Estado, al servicio de la República, al servicio de la democracia, esos no funcionan. Da la sensación que los servicios de inteligencia, aquellos, los nostálgicos, los que tienen que ver con la perpetración de la violación de derechos humanos, esos andan vivitos y coleando, y los otros no. Es raro, ¿no? En este caso A ver, hay que desde aclarar... tribuna, ¿me permitís, Ligia? Ciertas prácticas, ¿no?, que se vienen arrastrando hace más de 40 años. Me parece que son también resabios ciertas prácticas y tiene que ver con que no ha habido una correcta depuración en las diferentes fuerzas. Pero también otra cosa clara, una aclaración, que no se crean que por este tipo de amenazas realmente se ha hecho mucho en contra de los militares, porque sigue habiendo impunidad. No ha habido justicia, sigue habiendo cárceles especiales para los militares, de hecho siguen cobrando sus pensiones los militares. La caja militar se va a reformar, pero esto no tiene que ver con la impunidad es otra cosa, la justicia es otra cosa, sigue habiendo desaparecidos, sigue habiendo familiares que no saben dónde están sus hijos, dónde están sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, así que me parece que también que no se crean que tampoco es, digamos, la impunidad sigue estando. Y me parece que esto es una muestra más y una de las, como siempre, ¿no?, recordar que bueno, una de las maneras de que no haya más impunidad, que estas prácticas no se lleguen a cabo, es depurando las Fuerzas Armadas y también con la ley de caducidad que hay que levantarla. Claudio. Sí, estas no son prácticas nuevas y dudo que dejen de pasar en el corto plazo si no se cambian determinadas cosas, como dice la compañera. Primero que nada, me gustaría aclarar la solidaridad con el Partido Comunista de Paraguay, que ayer en estos días recibió un atentado también cantando quienes atentaban canciones nazis contra el Partido Comunista. Y ahora recibimos acá estas amenazas. Que no sepan, que no vayan a pensar en algún momento que las organizaciones sociales y políticas van a aflojar de pelear por los derechos por estas amenazas. No lo han hecho, el pueblo ha resistido. Y ayer pelearon mis padres, hoy peleo yo, y mañana, si esto lamentablemente nosotros no la podemos ganar, va a haber gente que la pelea atrás. Bien. Fede. Yo creo que primero tenemos que aclarar qué son estas personas antes de calificarlas de otro tipo de cosas. Estas personas son delincuentes. Estas personas cometieron un delito que es la amenaza, que está en el artículo 171 del Código Penal. Así que antes que nada, y además amenazando de muerte a un fiscal. Así que antes que nada son delincuentes y hay que llamarlos por el nombre y el calificativo que merecen. En segundo lugar, es gente que se quedó en los 70 y en los 80, donde creen que la democracia no ganó. Esta pelea, señores, nosotros ya la ganamos. Hoy vivimos en un Estado de Derecho y sin duda que no hay lugar para este tipo de planteos y es parte de seguir defendiendo lo que tenemos, que sea una señal clara por parte del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo. Creo que también colaborarían en demostrar que esta pelea no tiene lugar, no hay lugar para darla. ¿Alguien más de tribuna? José Luis. Bueno, sin duda es que es parte de una impunidad, no solo por el sentimiento actual de impunidad, sino un sentimiento que está arraigado en el pasado, ¿no? Y creo que tiene mucho de relación de cómo se expresan nuestras instituciones a través de esa impunidad. Así que de alguna manera es un ataque a las instituciones, es un ataque a la democracia, y me parece que es parte de esa de impunidad que vemos cotidianamente y que quizás no somos del todo, no tenemos del todo claro. Bien. Así que es un llamado más a la reflexión al pueblo uruguayo a estar alerta, porque cuando se ataca la institución se ataca la democracia. Bien, Vero, ¿querías aclarar algo? Aclarar que en este caso técnicamente hay esperanza de que se pueda dar con el lugar desde donde se hizo la llamada, por lo menos. Se supone que es rastreable. Porque ¿no? es rastreable. En el caso del Comando Bernays hay ahí mayores dificultades porque según se dice se hizo una especie de estratagema para que no se identifique el servidor desde el cual se enviaron esos correos. O sea que allí también estamos hablando de personas que no son para nada improvisadas a la hora de realizar este tipo de amenaza. Y en el caso del video quedó totalmente impune ese asunto, nunca más se supo nada acerca de los responsables. Bien. ¿Alguien más quiere agregar alguna reflexión sobre este asunto? Sí, yo más que nada sobre la lentitud de las causas. El nuevo código, si bien es muy interesante y muy garantista para los casos nuevos, pero para los casos viejos están abarrotados los juzgados, está con determinada lentitud. O sea que esas causas de derechos humanos lentas que están allí van a seguir lentas por un tema de planificación práctica. ¿Por eso o por un tema de voluntad política están lentas las causas? Bueno, esa es una de las razones por las cuales hoy entras a los juzgados y no tenés tiempo ni para caminar, espacio para caminar. ¿Y qué hay de la voluntad política efectivamente de que estas causas se aceleren? Bueno,
Bueno, ese es otro tema aparte. Debería la voluntad lo pregunto política por eso. solucionarla, ¿no? Debería la voluntad política También hay solucionarla. algo que no podemos olvidar, que es que para que las causas avancen hay que aportar información nueva, ¿no? Y el pacto de silencio sigue estando vigente. Es muy poca la información precisa que se ha recibido. Hace pocos días nada más, Mario Cayota, que integraba, porque ahora está embajador en el Vaticano, este grupo de Verdad y Justicia, Sí. decía que se van a abrir nuevas investigaciones porque aparecieron datos concretos. Va a haber nuevos lugares de búsqueda. Bueno, vos lo has entrevistado muchísimas claro, veces. de hecho, a Mario hasta la semana pasada Sí. tuve el honor de que fuera columnista en mi programa, ¿verdad? Es amigo personal y sí, está en el marco, un poco lo que conversaba recién el director Villarreal, ¿no? De este nuevo instrumento, el de Grupo de Verdad y Justicia, que trabaja, pero cuidado, no es el operador de la justicia, Claro, sino ese es el es tema. una especie de recabador de distintas informaciones, es una agencia que tiene como vocación eso. Hay que recordar que los uruguayos, desde esta perspectiva de Verdad y Justicia, tenemos vigente la ley de la caducidad, ¿no? Esa es una ley que aún está vigente, que pone límites. Es cierto que históricamente había sido mal aplicada el famoso artículo 4, los civiles perpetradores de violaciones de derechos humanos, las desapariciones de personas. Acuérdense de todos esos asuntos. En Uruguay hasta hace muy poquito se insistía que en Uruguay no había niños desaparecidos. Es rasgo visible y reciente. Sobre eso se ha avanzado. También es cierto que desde la perspectiva estricta de Verdad y Justicia, con relación a esos temas, Uruguay, que pegó un avance notorio en lo que podríamos ubicar la primera administración de Tabaré Vázquez, desde esa fecha para acá, definitivamente ha pegado enlentecimientos que a esta altura deben verse como retrocesos. Bien. Del delito de amenaza vamos a pasar a otro. ¿Cómo es correctamente, abogado, el delito de falsificación cuando se falsifica una firma? ¿Cómo se llama? Falsificación de documento privado o documento público, salvo que sean las circunstancias, ¿no? Obviamente, ya muchos ya saben a lo que nos estamos refiriendo, y es de lo que está siendo acusada hoy quien un lunes fue vanagloriada y de verdad, como mujer, yo fui de las que sintió muchísimo orgullo de poder compartir la noticia. Hablamos de Michelle Suárez, primera senadora trans del Uruguay. Pues un martes, es decir, de un día para el otro, quiero decir, es acusada de este delito, de haber falsificado firmas en un caso en la justicia, ¿no? Por supuesto que falta la pericia técnica que termine de confirmar si efectivamente, porque ella niega todo, entonces hay que ver quién tiene razón. ¿Quién miente? Lo que a mí más de verdad me preocupa es que yo no sé hasta qué punto una pericia tiene toda la verdad. Lo debatimos cuando volvamos de... ¿Bastante qué? Es bastante certera. ¿Será? Sí. Pero aunque fuera en un 95%, queda un 5%. No seas mala, no me cuestionen las técnicas. Hay ciertas técnicas que son... Bien, hacemos la pausa y lo debatimos cuando regresemos. ¿Qué hace? Ahora...